juez tercero de distrito en Baja California Sur, Jorge Alberto Camacho Pérez, a quien le agradezco que nos vuelva a tomar la llamada. Y con este tema, juez, seguimos sin entender mucho, porque como que en el Senado hubo un acercamiento con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y ha habido algunas controversias y se habla de que no se acepta, que no se puede reformar algo que ya es una reforma constitucional, y que por qué aceptaron la entrada o por qué le dieron entrada en la Suprema Corte a los amparos, y que las suspensiones no les hacen caso, que no están entrando en desacato, pero a la vez hay una protección de la misma Constitución, o ellos dicen que hay una protección que no se puede reformar o no se puede modificar una reforma constitucional. ¿En qué estamos parados ahorita, juez? Buenas tardes y gracias por tomar la comunicación. Hola, buenas tardes, Armando, Eduardo y a todo el auditorio. Buenas tardes. Pues estamos en un punto en el que, lo previmos que iba a llegar, porque en distintos foros, en distintas entrevistas se ha mencionado que esta reforma tenía muchas deficiencias, y al final del día por algún lado iba a brincar cuestiones de operación, que iban a tener que reformar para corregir. Y digo, alguno de los ejemplos, ahí estaba mencionando, creo que el otro día en las redes, diputado Ricardo Monreal, que iban a modificar el artículo 97, que se les olvidó para que no se contraponga con la forma de elegir presidente de la Corte. El 94, ¿verdad? 94 y 97. 94-97. Luego, por ejemplo, no hubo un transitorio en donde dijera, cómo iba a funcionar la Corte, porque la Corte ahora con la reforma van a ser 9 y no van a funcionar en salas, pero cuando entró la reforma en vigor, ¿quién de esos 11, quién de esos 11 se bajan 2 para que sean 9? Había muchos asuntos todavía. La Corte funciona mucho en salas, desahogan mucho, porque los asuntos en el Pleno les lleva mucho tiempo discutirlos, y un sinfín de cosas que iban a pasar. No había reglas electorales, se están haciendo modificaciones a leyes secundarias para hacer una elección. Luego ahí hay un transitorio que dice que, tratándose de esta elección, no se va a aplicar un normativo en donde dicen de que creo que dice el 105, que no se pueden modificar leyes electorales una vez iniciado un proceso. Entonces, mil y un cosas, que lo mejor que dijimos era, así como lo hicieron con la reforma esta de los 40 horas laborables, la retiro, la desecho y la vuelvo a plantear bien, de tal manera que, como se dice en el argot legislativo, vaya bien planchada, sin ninguna arruga que quitar. En cambio, ahorita estamos como dicen, ¿a quién le hacemos caso? Los jueces han dictado algunas resoluciones que bien o mal se pueden compartir, pero hay las vías jurídicas para combatirlas, ¿no? Recurso de queja si es provisional, recurso de revisión si es definitiva, pero ya ahora los legisladores han salido de que no le hagas caso, eso está mal, sin ni siquiera un pronunciamiento de un tribunal, en este caso revisor, ¿no? Entonces, estamos en una crisis constitucional, en el sentido de que, lo que sí me favorezca sí lo obedezco, lo que no, y el propio INE también ahí queda en el limbo, porque dicen, tú sigue, pero los jueces le mencionan, si no acata suspensiones, puedes ser acreedor a un delito, una sanción de separación del cargo. Un punto muy complicado. Y además está también con muchas dudas estas comisiones de evaluación para los que puedan aplicar para ser jueces, porque ellos mismos están diciendo, también tengo derecho a veto. Eso es lo que habían mencionado. Escuché en redes, no me da tiempo de ver noticias, las veo por redes. Ahí hacían un resumen de que la presidenta Sheinbaum dijo que no, que regresaran al texto constitucional. Ya los diputados, los senadores, creo que en esta sesión me pareció escuchar a Ignacio Mier que van a regresar. Estamos en ese estilo de que cada día va saliendo un error y hay que ver cómo
así escuché que mencionó, bueno, en una ley reglamentaria lo vamos a solventar. Pero en las redes reglamentarias también hay un problema, en la 500, el numeral 8. Así es, ¿no? Entonces, tristemente, pues estamos en ese punto en el que, pues, prácticamente el mensaje que se le está dando con estas expresiones del legislativo de que no se obedezca a la resolución de los jueces es que, pues, ya cualquier autoridad, si ustedes, por ejemplo, promueven un amparo por algún medicamento y para algún enfermo terminal y no se los dan, pues bueno, pues no le vamos a hacer caso a los jueces. Estamos en ese punto que pues aquí ya no importa cómo se llegó allá, sino se pudo haber, no había necesidad de llegar a este punto. La prisa no es buena consejera y era mejor sacar una reforma bien estudiada sin que tuviera tantos defectos, que ahorita tratar, se podría decir, de parchar lo que va saliendo de Porque se hizo precipitadamente. Eduardo. Sí, gracias Jorge por toda esta explicación. ¿Qué pasa entonces? Porque, como dices, el precedente peligroso es el desacato a una resolución judicial y ya hay muchas suspensiones otorgadas y simplemente no están haciendo caso. Lamentablemente para el Estado de Derecho hay esta incertidumbre porque, como bien señalas, hay situaciones que se deben atender sí o sí en temas de urgencia, pero por ejemplo está un paro de labores decretado hasta el 11, ¿no? Hasta el día de mañana. No sé si se vaya a extender eso o no. Viene también el tema de las listas que ya se entregaron con mayoría de 4-3 del Consejo de la Judicatura Federal para que se continuara con el tema de la reforma. No obstante, que ya había habido una suspensión en el sentido de que no se entregasen esto por parte del Consejo. Entonces, hay una serie de situaciones ya cada vez más complejas y yo creo que la posición debe ser, como dices, o bien se hizo algo deprisa con una serie de bemoles que ahorita se están dando a luz, sobre todo en la implementación que se está atascando, que yo creo que no sé qué tanto se puede dar, porque no ha habido algo así en la historia que yo recuerde constitucional de este país, en donde algo que ya está como derecho positivo, ya existe el texto constitucional nuevo. Como bien mencionas, por ejemplo, ya hay 9 ministros, no son 11, hay una sala, no son 2, pero que en la práctica sigue estando esta situación. Entonces, obviamente tú como experto en derecho constitucional e integrante del Poder Judicial de la Federación, creo que tu opinión es muy valiosa para que también los radioescuchas entiendan pues lo complicado que está esto y lo que puede llegar a implicar para la división de poderes y la independencia de una judicatura que sí o sí tiene que pues estar en la República, vamos a decir, funcionando. Y que está en riesgo, totalmente su independencia está en riesgo. Así es, y pues bueno, de ahí surgen más reglas, ¿no? Por ejemplo, hablan de que se va a manejar solamente tiempos de radio y televisión. Bueno, y quien lo rebase, ¿quién va a conocer de esos recursos? ¿Cómo se le va a sancionar? Por ejemplo, cuando fue la elección presidencial, criticaban mucho que habían actos anticipados de campaña. Bueno, pues aquí tenemos 2 actos anticipados de campaña de 2 ministras, y pues, ¿quién va a conocer de eso? O sea, si yo supongamos que yo no aparezco en las listas, y estimo que estuvo ilegal, ¿quién va a conocer de ese recurso? O sea, había mucho que prever y que obviamente la prisa no hizo que pudieran verificar esas cuestiones, sobre todo que estamos ante una reforma que va a cambiar la forma de elegir a quienes te van a impartir la justicia, ¿no? Y sí me gustaría dejar en claro que uno, pues no estamos defendiendo salarios, sino simplemente hacer algo bien, y lo mencionaba en las otras ocasiones. El Poder Judicial ha sufrido reformas desde 1994, que mencionan pues la de Zedillo, pero pues Zedillo cambió la forma en la que la Corte, para que hubiera un consejo de la judicatura, pero jubiló a los ministros, pero jueces y magistrados siguieron operando porque era cambiar muchísimo el país, ¿no? Entonces vino la reforma de derechos humanos de 2011, vino una reforma laboral para echar a andar el sistema de justicia laboral, también el penal en 2008, y pues bueno, la última que hizo el exministro Saldívar, o que promovió pues de 2021, bueno, como les mencionaba, y ahorita otra tan importante, pues por lo menos merecía el mismo tiempo que tardaron de la de 2021, que fue 2 años,
para hacerla bien, para echarla a andar. De la de 2021, que yo recuerde, no he visto ninguna enmienda, al contrario, ya lo que quedó se estableció y se fueron sacando leyes secundarias, ley de carrera judicial, ley de para combatir los acosos, o sea, algo bien planeado. Y ahorita pues estamos viendo, híjole, ahora cómo voy a operar esto. Pues lo hago en la reglamentaria, lo modifico en la reglamentaria, pero si modifico esto choca con esto, entonces... Sí, y luego está también el tema de los ministros que si se van a posponer, a postular. Y en ese inter, pues queda la impartición de justicia, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todos los... Híjole. ¿Cuál es el pronóstico, pues? Híjole, pues ya lo dijo Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Es un choque de trenes y ninguno se quiere quitar porque, pues por un lado está la interpretación, así es el derecho, o sea... Pero él dice que es un tráiler él contra un Volkswagen. Y la Corte pues lo que está haciendo es válido, o sea, hay controversias constitucionales. Para mí lo mejor que sería, revisemos no el contenido de la Constitución, de la reforma, porque eso no se puede, pero sí lo que te están cuestionando muchas personas, que tu proceso legislativo no respetó los cauces legales. Bueno, vamos a ver, ¿y qué puede pasar? No, sí lo respetaron, sí queda la reforma. No lo respetaron, bueno, va para atrás y se vuelve a hacer, ¿no? Que se reponga el proceso. Lo más idóneo sería, bueno, dejemos las cosas como están para no echarlo a perder. Y pues bueno, que quedó bien, bueno, seguimos. Que si no, pues ¿cómo se llama? Lo arreglamos, ¿no? Pero sin quitar a tantas personas que prácticamente algunos dicen, es que no se quieren ir. No, simplemente lo que vamos a aplicar. Nosotros podemos hacer otras cosas, podemos dar clases, podemos ser asesores, podemos... pero aquí el problema es el servicio. Es como si me dijeras, tengo problemas del sistema de salud, y solo tengo un médico en Los Cabos. ¿Qué me va a solucionar? ¿Poner más médicos o quitar uno y volver a poner uno en el mismo lugar? Así es. Eduardo, ¿algún comentario final? Pues gracias. Nuevamente queda la pregunta para ver, por ejemplo, en el tema del paro, si se sigue, obviamente se está pendiente para comentar, y al final de cuentas el Estado de Derecho está siendo todavía pues asaltado respecto del poder político que ya se estableció en tanto en las cámaras como en la presidencia, y no están respetando la judicatura, no están respetando estas suspensiones. Me parece que esa parte sí sería importante, quizás en alguna otra intervención, ver qué ocurre, porque efectivamente ya lo mencionaste, hay un tema de desacato, bueno, pues hay una separación, posiblemente un arresto, y no estamos viendo esas consecuencias, que eso es lo grave hacia adelante, porque entonces da una muy mala cara y un muy mal antecedente de los poderes políticos frente a la judicatura. Nos cayó la guadaña ni hablar. Gracias al juez Jorge Alberto Camacho Pérez, juez tercero de distrito en Baja California Sur, y estaremos en contacto, si nos lo permites, juez. Ok, muchísimas gracias, Armando, Eduardo. Nuevamente, gracias por el espacio, y pues estaremos en contacto. Trata de dejar lo más claro posible el status quo en el que está la reforma. ¿Vale? Gracias. Y hablar. Hasta luego.